En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. Llegamos a la primera década del siglo XIX con un Goya aquejado de sordera que se refugia en su obra, en un momento en el que alcanza el ansiado puesto de primer pintor de cámara del rey Carlos IV y en el que pinta algunas de sus obras más famosas, como el gran retrato que hizo la familia real. Vemos a un Goya que sigue desarrollando una obra más libre en su temática, pero que alterna con producciones de encargo en una Europa inmersa en la lucha contra la Francia de un Napoleón que ya se ha hecho con el poder absoluto y que da inicio a las guerras napoleónicas, a las que España se verá finalmente arrastrada. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Sus católicas majestades, don Carlos IV de España e Indias y la reina María Luisa de Parma. Veamos, don Francisco. Nos han dicho que ya habéis terminado de pintar el cuadro que os encargamos de la familia real. Así es, majestades. Tal y como me encargasteis, he terminado de pintar el retrato de toda vuestra familia. Una obra en la que mostrar el poder de vuestro linaje y su numerosa descendencia, ahora que vuestro primo, el rey Luis de Francia y su familia, han sido víctimas de la Revolución. Descubrir el cuadro, por favor. Vaya, es algo un poco... Magnífica, majestad, como la gran reina que sois, protectora de vuestros hijos y de todos vuestros súbditos. Sí, supongo que sí. Gracias, don Francisco. Seréis un gran primer pintor de cámara del rey. Gracias, majestad. Bueno, pues Santiago, te doy la bienvenida una vez más, un programa más a Los secretos de Goya para seguir pues, disfrutando y aprendiendo cada vez más con este gran artista de Fuendetodos, este gran pintor que tantas cosas cambió, ¿no? Y seguimos avanzando con su vida, así que Santiago, bienvenido una semana más a Los secretos de Goya. Gracias, Sergio. Encantado de estar aquí una vez más. Ya sabéis que es un placer, ¿no? Bueno, como hemos podido escuchar un poquito en la ficción sonora, pues está ahí Francisco de Goya presentando una de sus grandes obras, precisamente. Acaba de ser, ya lo mencionamos en el episodio anterior, acaba de ser nombrado como ya primer pintor de cámara, es decir, que ya era el gran puesto que podía alcanzar, que de hecho ni siquiera su cuñado y maestro Francisco Valleo, a pesar de que fue pintor de cámara, jamás alcanzó ese puesto de primer pintor de cámara, es decir, el más importante del monarca. Y la verdad es que para Goya era, pues, el culmen de su carrera, podríamos decir, ¿no? En este caso, al menos en cuanto a puesto de funcionario real, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Y vemos ahí, pues, esa afición en la que, bueno, se sabe que, pues, ese gran cuadro de la familia real en el que se representa a toda esa familia y a su prole, ¿no? De Carlos IV, de la reina María Luisa de Parma y sus diferentes hijos, el propio Fernando VII, pues se sabe que, bueno, que parece que no convenció demasiado a los monarcas, ¿no? Porque, claro, quizás esperaban algo más como un cuadro mucho más ostentoso y es algo mucho más simple en el que realmente el protagonismo recae en las propias figuras, ¿no? De los monarcas y que el cuadro está desprovisto, pues, de adornos y tal, de la monumentalidad que se hacía hasta entonces, pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho más de ello, aunque sí que, como decía, pues quizás esperaban, no sé qué te parece, un cuadro tipo al que pintó Van Loo años antes a la familia real de Felipe V, así que era súper ostentoso, súper barroco, ¿verdad? Sí, totalmente. A ver, para que nos entendamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la infanta María Luisa lleva en brazos a su bebé, ¿no? Y está ahí en el retrato de la familia real de Goya. Esto no es nada común en los retratos de familias reales, de este tipo de situaciones pues relajadas, como si los pintaran estando por casa, ¿sabes? O sea, una reunión familiar, se ve que están posando, pero
no sé, o sea, no lo sacan firmes, digamos, y con No, sus sí que balones. Y con... están con sus vestidos de gala, pero Sí, no se pero muestran no- símbolos de poder, tipo un orbe, un cetro, etcétera. Ellos sí que van con pues Carlos IV con sus medallas, con sus etcétera, y todos van vestidos de gala. De hecho, está la reina María Luisa de Parma con uno de sus hijos. Y además, de hecho, es un cuadro curioso porque es precisamente la reina, más que el rey, la que ocupa una posición central, ¿no? Porque parece ser, bueno, no sé si investigadores que saben más de arte, evidentemente, lo que quieren, parece que Goya lo que quiso transmitir, y también la familia real a través de este cuadro, es que digamos que la sucesión estaba asegurada, ¿no? Querían representar a una familia, los Borbones, una familia fuerte, con sus diferentes vástagos, sus hijos, que la sucesión estaba asegurada en un momento en el que los Borbones franceses estaban desapareciendo, porque se los estaban guillotinando, ¿no? A todos, o a casi todos. Y bueno, pues lo que se quería era dar un mensaje de seguridad en la continuidad de la línea dinástica y de todo. Sí, a ver, querían representar, bueno, pues a la familia real, pues tal cual era, ¿no? Llegándose a decir pues que Carlos IV y María Luisa de Palma pues parecían unos mesoneros, sí, ¿no? Sí que es verdad que las facciones que tiene ahí como en plan, como que están así como de sorpresa, ¿no? Así en plan como, ¿qué hacemos aquí? No sé, es como si en un gran evento te pillan por descuido con la familia y te hacen una foto. ¿No? Es esa la situación. Eso es. Bueno, saliendo un poquito de esa ficción sonora que hemos escuchado y de ese momento histórico, ¿no? Pues hacia 1800, vamos a hablar de ese contexto histórico que siempre decimos en todos los programas, pues para entender un poquito más esta época de los inicios del siglo XIX, que tan turbulentos fueron tanto para España como para toda Europa, ¿no? Recordemos que tras un primer momento en el que España lucha contra la Francia revolucionaria en la Guerra de la Convención, que ya mencionamos anteriormente, pues España pasa después, por medio del Tratado de Basilea, a ser aliada de Francia, frente a pues ese enemigo común tradicional de ambas, que era Gran Bretaña, ¿no? Una Gran Bretaña que ya estaba en plena expansión tras el revés sufrido décadas atrás por la pérdida de las colonias americanas, pues digamos la independencia de lo que son Estados Unidos, ¿no? Y claro, que una Gran Bretaña que además siempre buscaba socavar el poderío, en este caso de España, en América, ¿no? Un mercado en el que los británicos desde luego estaban más que ansiosos por entrar de forma plena y que tenía monopolizado evidentemente España, quizás salvo algunas concesiones puntuales en sus posesiones, ¿no? Por medio de guerras y tal. Pero bueno, por otro lado, en Francia tenemos a un tal Napoleón Bonaparte, que no sé si te suena, Santiago. Sí, este señor pues logra un ascenso meteórico gracias a sus victorias militares en Italia o a su expedición a Egipto, que le encumbran pues al poder en 1799, momento en el que es nombrado pues primer cónsul de la República y se hace cargo de todo el poder. Sí. O sea, esa Francia revolucionaria a la que todos le declaran la guerra, pues surge un gran militar que vence a todos, que es Napoleón, y se acaba, pues. De hecho, en un primer momento hasta se veía bien, por ejemplo, desde España Napoleón, porque se le veía como alguien que, bueno, este va a controlar la revolución, digamos, los va a meter un poco en vereda, vale, que no es una monarquía y tal, pero que, digamos, que los va a controlar y los va a calmar a todos y se va a apaciguar un poco la cosa. Y digo, en plan, sí, claro, Sí. porque, madre mía. Entonces, claro, Napoleón quiso en ese momento pues reafirmar la alianza con la España de Carlos IV, ¿no? Que antes había declarado la guerra a Francia, buscando su apoyo y sobre todo pues interesado en la Armada Real Española, que era una de las más potentes de Europa en ese momento, para luchar contra la Royal Army británica, que era la más poderosa de la época, ¿no? Era su gran enemiga, Inglaterra, ¿no? Claro. Además a Napoleón también le interesaba mucho la proyección que tenía España en América con sus posesiones, ¿no? Como un elemento estratégico en su proyecto de ahogar la economía británica, que es lo que quería hacer Napoleón, ¿no? Que era pues digamos la gran opositora a la que no lograba vencer, porque sí que fue venciendo a Austria, Rusia, Prusia, etcétera, a sus diferentes enemigos, pero a Gran Bretaña, por ese carácter insular, pues no consigue someterla. Él es consciente de que, Francia por tierra, con sus 20 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Más de 20 tenía ya, es que... pues son prácticamente invencibles. Pero Inglaterra es invencible también por mar. Entonces Claro. dice, pues vamos a ahogarla económicamente, aislándola internacionalmente, ya que controlamos toda Europa, ¿no? Bueno, y tenemos otro personaje que en España, que de hecho ya hemos empezado, ya hablamos de él en episodios anteriores, que era Manuel Godoy, no sé si nos acordamos de él, ¿no? Que tuvo ya un primer gobierno y había sido destituido, ¿no? Pues en estos momentos, otra vez, es nombrado de nuevo como el valido del rey, Carlos IV, a instancias pues del propio Napoleón, ¿no? Que en el año 1800 le dice a Carlos IV, oye, que yo me entiendo muy bien con Manuel, ¿por qué no le das otra vez el puesto de, digamos, de presidente del Consejo de Castilla, que es un majete, el hombre, que podemos llegar a acuerdos, somos muy amiguetes? Bueno, pues al final Carlos IV se viene y vuelve a nombrar a Manuel Godoy como, digamos, como su valido, ¿no? Podríamos decir.
Sí, y bueno, pues se firmó el convenio de Aranjuez en el que España pues ponía a disposición de la estrategia napoleónica a la escuadra española, lo que conllevó pues la entrada en guerra contra Gran Bretaña, ¿no? de España. A este conflicto pues se añadió el de la Guerra de las Naranjas en 1801, por el cual España invadió Portugal porque era fiel aliada de los británicos, y a pesar de esa victoria pues solo se logró la conquista de la plaza de Olivenza, además de la promesa portuguesa pues de no dar cobijo en sus puertos a los barcos británicos, algo que nunca cumplieron, ¿no? Los portugueses. Ya lo mencionamos, el origen del curioso nombre de la Guerra de las Naranjas, pero es porque había, durante la invasión de Portugal, pues bueno, el propio Godoy, pues cuando, como símbolo de su victoria, en unos naranjos que había de camino a Lisboa, pues ordenó que le cogiera una rama de uno de esos naranjos y se lo envió a la reina, a María Luisa de Parma, como diciendo, bueno, estamos ya casi en Lisboa, esto es una victoria, esto es un paseo, pero bueno, al final pues tampoco fue para tanto. Pero de ahí el curioso nombre de la Guerra de las Naranjas contra Portugal, ahí en 1801. El caso es que en mayo de 1804 Napoleón pues se aumentó todavía más su poder y se proclamó y coronó como emperador en la Catedral de Notre Dame de París, ¿no? A la par que se fue formando pues la llamada Tercera Coalición, que tenía como objetivo ya no el restaurar la monarquía en Francia, sino derrocar a Bonaparte. Sí. Ya Europa le veía ya como una amenaza. Si en un primer momento quizás se le había visto como alguien apaciguador, pues ahora ya le ven que el peligro que conllevaba Napoleón Bonaparte y su expansionismo militar. Claro, a esa guerra pues se vio arrastrada España pues, luchando junto a Francia, ¿no? Que era su aliada en esos momentos, y sufriendo diversos ataques marítimos británicos, pero sobre todo pues la famosa derrota en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, que fue una auténtica catástrofe. Sí, fue el resultado de una operación realmente. O sea, la batalla de Trafalgar al final fue solo el resultado de una operación ideada en primera instancia por el propio Napoleón para que una escuadra combinada de pues la flota española y la flota francesa, ¿no? Dieran cobertura a la Grande Armée, es decir, al gran ejército de Napoleón, para que le diera cobertura durante unos pocos días de poder pasar el Canal de la Mancha, atravesar las tropas el Canal de la Mancha, sin que los británicos les molestaran mucho, ¿no? Que tenían controlado ese Canal de la Mancha, y así poder invadir Gran Bretaña. Pero claro, una vez que esta flota es derrotada por Nelson en la batalla de Trafalgar, evidentemente ese poderío naval, no digo que desaparece porque no se perdió todo, ni mucho menos, esto es un mito, pero bueno, quedó muy dañado y ya pues se desvanece esa posibilidad de invadir por tierra, bueno, por mar y mandar ejércitos a Gran Bretaña. Así que Napoleón se empieza a centrar más en Europa. Claro, y centrándose en Europa, pues derrotó a la coalición de austríacos y rusos en batallas pues como la de Austerlitz, también en 1805, o en los 2 años siguientes pues a la coalición de Prusia, Sajonia y de nuevo Rusia, pues con victorias como la de Jena. Se podía decir que prácticamente pues toda Europa estaba a sus pies, salvo Gran Bretaña, que por eso de ser una isla pues seguía resistiendo. Pues este es el contexto histórico que tendríamos en estos primeros años del siglo XIX, en el que vamos a hablar de nuestro protagonista, de Francisco de Goya. Y es que en este contexto que lleva a Europa a la guerra y que acabará para España también en su propia guerra de la independencia, seguimos viendo un periodo de intenso trabajo para Goya. Sí, en los últimos años de la década de 1790 hemos visto a ese Goya totalmente consagrado en la corte, ¿no? Que se reafirma como gran experto en pintura mural, pues gracias al encargo que le hace el rey para la ermita de San Antonio de la Florida, donde trabaja con total libertad y que hace que por fin se resarza del casi traumático episodio que sufrió en Zaragoza a comienzos de la década de 1780 con el famoso Regina Martyrum en Las Pechinas. Sí, ¿no? Lo hemos mencionado ya varias veces, pero es que para Goya fue algo tremendo que ya en Madrid estuviera ya siendo famosete, de repente llegara a Zaragoza, donde había vivido sus años de formación, su juventud, etcétera. Le dolió. Claro, es que volvemos a decir eso de esa carta que dice, es que en acordarme de Zaragoza la pintura, ardo, o sea... Me quemo vivo, o sea... Tenía ahí un rencor, podríamos decir, que bueno, con los años se le va pasando al mozo, pero bueno, que es que también tenía un carácter Goya y también los de la Junta de Fábrica también vaya ojico. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que es ya primer pintor de cámara del rey, siendo una de sus primeras grandes obras, pues ostentando dicho cargo, el cuadro del que hemos hablado, ¿no? Al comienzo del episodio de hoy, que es La familia de Carlos IV, que fue pintado en el año 1800 y que sigue pues ciertos paralelismos a la obra de Diego Velázquez, situando a la familia pues en una estancia y apareciendo el propio Goya en las sombras mientras trabaja, ¿no? Se autopinta, ¿no? Se autorretrata. Sí. ¿no?
Se ve la pincelada impresionista de Goya, con la que aplica destellos en las ropas, joyas y decoraciones. Es un cuadro para ver desde lejos, como casi todos los cuadros de Goya. Es que es muy curioso porque ves ese cuadro igual que otros y visto de cerca, sobre todo detalles como sobre todo hay una cosa que es una de las grandes medallas que lleva en la chaqueta Carlos IV. Tú lo ves de cerca y parecen simples brochazos ahí, que dices, pero ¿esto qué es, no? Pero contemplado con, digamos, con suficiente perspectiva, es que ofrece precisamente esos brochazos, ofrecen ese juego de luces y brillos que le confieren precisamente ese detallismo que de cerca es inapreciable. Es que es súper curioso ese juego de luces y tal que hace Goya y que es tan característico de su obra. Pero de lejos es incluso más realista que tú has dibujado a la perfección, porque es que a eso me refiero. el ojo humano no ve tan bien, no ve ahí todo un detalle, sobre todo cuando está lejos, ¿no? Recordemos ese detallismo de Goya del que se quejaban años antes en la Real Fábrica de Tapices, que los tapiceros le decían, oye, al Goya dile que ya vale de tantas luces y tal, que es que en el tejido no lo podemos plasmar y luego Claro. queda fatal el tapiz. Ese tipo de efectos, ¿no? Claro. Claro, esta obra pues da prioridad incluso a la reina María Luisa de Parma, que prácticamente pues ocupa la posición central y que muestra más que una representación regia y de poder a una familia pues que tiene asegurada la sucesión en el momento en el que la otra rama borbónica pues ha desaparecido casi la práctica por la Revolución Francesa, ¿no? Sí, Como eso que decíamos comentábamos antes, exactamente. antes, ¿no? O sea, los personajes visten con trajes de gala, pero no ostentan pues los tradicionales símbolos de poder que solían usar hasta entonces en ese tipo de cuadros. Y es curioso que aparezca pues una joven con la cara mirando hacia atrás y a la que no se ve su rostro, ¿no? Sí, muy curioso, la verdad. Es que es como si les hubieran pillado en una fotografía, ¿no? Sí, pero en este caso tiene su intríngulis Sí. esta figura, porque a los demás se les ve a todos la cara menos a ella. Y es que esto es porque, bueno, está justo al príncipe de Asturias, el príncipe Fernando, el que será el futuro Fernando VII, y claro, justo en ese momento, en 1800, cuando Goya pinta el cuadro, Fernando ni estaba casado todavía, ni tampoco se le conocía novia. Bueno, novias tendría por ahí, no lo sé, a pesar de sus problemas que tenía y tal, pero que no se le había prometido con nadie todavía, es decir, no se sabía con quién se iba a casar, quién iba a ser la que luego al final fue la primera de sus mujeres, ¿no? Pero claro, para mostrar esa idea reforzada de familia y de seguridad en la sucesión, que es lo que se quiere plasmar en esta obra de Goya, ¿no? Pues el propio pintor incluye a esa figura femenina representando a la que sería la esposa de Fernando. Pero claro, con la cara girada hacia atrás, para que no se le vea el rostro, precisamente porque no se sabía quién iba a ser su esposa. Pero ya la quiere incluir en ese cuadro, ¿no? Ya la quiere incluir. Digo, bueno, yo la pongo ya y... Es un ser anónimo. Y cuando ya te cases, pues diremos, no, es que está... Pero claro, la pilló pues, en plan infragante y tal, despistada, pero no. Es muy curioso ese juego que hace ahí Francisco de Goya en esta obra. También va pintando a la familia de forma separada, pues como los retratos de Carlos IV Cazador y también de María Luisa a caballo. Este es muy famoso, sí. No es algo común representar a reinas a caballo. Esto ya lo hace desde el primer momento en el que es nombrado primer pintor de cámara, en 1799, pues ya estos cuadros ya empieza a trabajar en ellos, a la vez que al año siguiente, en 1800, pues se le hace ese encargo ya que hemos hablado varias veces de la familia real al completo. El mismo Manuel Godoy, retornado pues al poder, como hemos visto, y ya en su máximo apogeo político, pues reclama los servicios de Goya, que se traduce pues en el retrato que le hace en el año 1801 y que le muestra como vencedor en la Guerra de las Naranjas contra Portugal. Es un cuadro un poco complicado, ¿no? Porque tú lo ves y hace que te caiga mal, ¿no? Manuel Godoy. Está tumbado en un diván. Está ahí señor tumbado en una posición ahí chulesca, parece un tío soberbio, prepotente. No sabemos si lo hace ideado o no, porque claro... En esos momentos Godoy tenía motivos para estar chulesco y prepotente, porque en ese momento era el que manejaba el cotarro en España. Sí, es lo que decíamos en programas anteriores, de que trata de plasmar la psicología de los personajes, ¿no? De pintar cómo son, ¿no? De pintar su personalidad. Y claro, es que Manuel Godoy es quien le paga, ¿no? O sea, claro, pintarle así... De hecho, se ha hablado mucho de que Goya criticaba mucho a sus propios contratantes, o sea, a sus clientes y sus obras, a no mostrarles, pues como digamos, más favorecidos, ¿no? Porque se les muestra... Es que yo me acuerdo siempre del cuadro de Fernando VII, que sale, pues un tío como era, pues muy feo, tontico... Bueno, tontico no, era listillo, podríamos decir, y mala persona. Pero bueno... pero esto realmente es una teoría, ¿no? Puede parecer también absurdo a la vez que el mismo Goya, por mucha fama que, ya te digo, que por mucha fama que tuviera en ese momento, pues que se atreviera a morder pues la mano que le iba de comer, ¿no? Sobre todo en lo referente a los personajes más importantes de la sociedad del momento, que le podían buscar las cosquillas y bien buscadas.
Claro, es más plausible que precisamente esa fidelidad a la imagen real que Goya mostraba en sus obras, esa sensación vivida, pues alejada del tradicional conservadurismo, fuera lo que en realidad acabará atrayendo a los que serían sus clientes. Sí, buscaban algo diferente, no algo tan en plan que me salga, sino que me saque pues más, no sé, como Este como tipo de soy. retratos así se estaban empezando a hacer también en Inglaterra, ¿no? Es que al fin y al cabo se estaban viviendo en esos momentos un tiempo de profundos cambios sociales, ¿no? Y también en los propios gustos del momento, ¿no? Un momento de transformación al que Goya, pues la verdad es que supo adaptarse muy bien. Y es eso, precisamente, esa adaptación, lo que quizás le hizo ser uno de los artistas, o de esos artistas rompedores que aparecen de vez en cuando, de lo que vamos hablando desde el primer episodio de Los secretos de Goya, que no solo copian lo aprendido y lo desarrollan, sino que desarrollan también su propia forma de ver el arte y de transmitirlo, ¿no? Influyendo profundamente también en los géneros pictóricos que vienen detrás, ¿no? A lo largo del siglo XIX e incluso el siglo XX. Esto ya lo hablaremos en los últimos episodios del programa, ¿no? Pero es que por eso fue tan importante Goya. Estos cambios sociales se pueden ver también en el cuadro que pintó Goya en 1804, pues a la marquesa de Villafranca pintando a su marido. O sea, aquí pues la marquesa, de nombre María Tomasa Palafox y Portocarrero, pues fue nombrada, de hecho, al año siguiente como académica de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La actitud en la que la representa Goya pues parece toda una declaración de intenciones en favor de la capacidad intelectual y creativa de la mujer. Sí, Es sí, que la desde luego. representa pintando a su marido. Ujú. La Porque representa lo como hacía, una de gran hecho. pintora, porque es que lo hacía, ¿no? Sí, sí. O sea, pero no era común Claro. en la época. No, ni desde luego. O podía ser común, pero no salía mucho a la luz. Pero en este caso sí que salió a la luz, porque de hecho la mujer pues fue nombrada incluso, como hemos dicho, pues académica de mérito, ¿no? De la Real Academia de Bellas Artes. El caso es que es también en estos momentos en los que pinta por encargo el cuadro de La maja vestida, que es tan famosa, ¿no? Que parece ser que era para el Valido del Rey, es decir, para Manuel Godoy. Y esta obra está datada más o menos entre los años 1802 y 1805. Según los investigadores, pues va cambiando un poquito, pero sobre esta época, ¿no? Sí, hay diferentes teorías sobre el otro cuadro con el que hace pareja, que es La maja desnuda. Que ese es el famoso, de verdad. Sí, que aparentemente pues es pintado en la década anterior. Claro. Y no es seguro de si el encargado pues El encargo, sí. el sí. encargo lo hizo también Godoy o no, ¿no? O sea, se ha teorizado sobre si la mujer fue la duquesa de Alba o quizás Pepita Tudó, que era una gaditana amante de Godoy, con la que se acabó pues casando mucho más tarde, ya estando ambos en el exilio. A ver, aquí algunos sostienen que era como una especie de juguete erótico de Godoy y que por un mecanismo pues pasaba la maja vestida y salía la maja desnuda. Claro, ¿dónde está aquí el escándalo? Porque la gente sabe que aquí se armó un revuelo, un escándalo. Pues el escándalo está en que, se produjo años después, cuando se descubrió, en que pues era la primera vez que se representaba a una mujer desnuda que no fuera una diosa o un ser mitológico, Sí. sin ningún motivo y además de manera provocativa, ¿no? Con mirada picantona, ¿no? Como desafiante. Se consideró como algo pornográfico. Es que de hecho la maja De la desnuda, época. este cuadro conllevó años después, como dices, problemas al propio Goya más adelante, ¿no? Ya que, claro, pues decías, era un personaje, esta mujer era un personaje real, no era una alegoría mitológica, donde sí que estaban, digamos, más permitidos los desnudos, etcétera. Pero es que, claro, por este cuadro, precisamente por eso, la propia Inquisición llegó a abrirle al pintor en 1815. Y hablaremos también de ello más adelante. Pues un proceso inquisitorial, ¿no? Que al final quedó absuelto, pero claro, le llevó bastantes problemas en esos momentos. En esos inicios ya del siglo XIX, como decíamos, son también el momento del máximo poder del gobernante, ¿no? Pues de Manuel Godoy, en una situación de crecimiento de la crisis de la monarquía española que fue muy, muy importante para estos años, ¿no? Son años en los que se suceden malas cosechas, se empiezan a producir crisis de subsistencia, el encarecimiento del pan, que como siempre decimos, claro, durante siglos fue el alimento básico de la mayor parte del pueblo. Y claro, a esta crisis y este enfado que va provocando estas situaciones, también se va produciendo la bajada de la llegada de las cantidades de oro y plata que llegaban desde hacía siglos de las posesiones españolas en América, ¿no? Lo que va provocando el colapso económico de la corona. Claro, Godoy pues trató de compensar el descenso de ingresos con nuevos impuestos como el muy popular impuesto al vino, que hizo crecer la animadversión pues, de la gente que tenía hacia Godoy, al que llamaba el choricero. La gente llamaba... Es que aquí siempre hemos sido muy de poner motes a la gente, sobre todo los que nos caen mal. Los motes españoles son la leche, ¿no? Sí, sí, sí. También la acusaban pues de todos los males del país, ¿no? O sea, cuando alguien caía en poca gracia, no pierde su autoridad moral, pues bueno.
De forma subyacente, pues también se acusaba de esa decadencia a la familia real, porque era la que había dado todo ese poder a Godoy. Claro, por lo tanto eran los que tenían también culpa de ello. Pero bueno, la gente, claro, es que las hambrunas, el precio del pan que va subiendo, etcétera, la situación de guerra, la crisis de los impuestos, pues bueno, es que al final va provocando un enfado tremendo en la sociedad española y una crisis muy profunda en la monarquía española. Las derrotas infligidas por los británicos, claro. También. Pues la verdad es que se empieza a producir ya un caldo de cultivo bastante importante contra el gobierno de Godoy y contra la propia monarquía de Carlos IV. El caso es que los años siguientes, aunque también hay controversia en cuanto a su datación sobre si son de finales de la década de 1790 o de comienzos de la siguiente, que es la en la que estamos, ¿no? Goya comienza a pintar escenas de, digamos, de una violencia, con una violencia extrema, ¿no? Hay autores, como por ejemplo Bozal, que dicen que pues están un poco al estilo de estas obras, es ya propio de la primera década del siglo XIX. Este estilo de estas obras con tanta violencia. Por eso dice que la data a partir de 1800, que es en la época en la que estamos, ¿no? Una época en la que ya tiene una técnica con una pincelada cada vez más, digamos, abocetada, ¿no? Que es algo que se va desarrollando con los años cada vez más en Goya, ¿no? Y que incluso casi roza lo abstracto, podríamos decir. Por eso Bozal data estas obras tan violentas a principios de 1800 y pico. Sí, pinta escenas de asesinatos, de canibalismo y de violaciones, ¿no? O sea, de todas ellas destacan obras como bandidos fusilando a sus prisioneras, bandido desnudando a una mujer o caníbales preparando a sus víctimas, ¿no? Que los títulos lo dicen todo, ¿no? O sea, son escenas desgarradoras. No dan lugar a dudas. Sí, ¿no? sí, son escenas auténticamente desgarradoras que muestran también la evolución en estos años de un Goya que, recordemos, está quejado por esa sordera que si había tenido además Goya siempre un carácter fuerte, pues todavía le amarga más este carácter, como es lógico también, que vive además, un Goya que vive además una España y una Europa en crisis, con hambrunas, que estamos comentando, con guerras, con revoluciones, cambios de ideología, matanzas, y con además una alta sociedad de la que él vive, además, y entre la cual él vive también, con una moral, digamos, como mínimo cuestionable. Se le han muerto también unos cuantos hijos. Es que también le pasa un poco de todo, ¿no? Se le murieron todos sus hijos, salvo el último, Javier, que es el único que le sobrevivió. Nada más que se le agría un poco el carácter, ¿no? O sea, pero todo esto es un prolegómeno, pues, de lo que viene a continuación. O sea, la llegada de las tropas francesas desde finales de 1807, pues como teóricas aliadas de España para invadir de forma conjunta y una vez más a Portugal, que sigue dando cobijo a los barcos y al comercio de Gran Bretaña. Sí, a pesar de la promesa que había hecho después de perder la Guerra de las Naranjas. No, tranquilos, que esto ya no se vuelve a repetir. Pues no, Portugal, digamos que no, que yo sigo comerciando con mi vieja aliada Gran Bretaña y que os zurzan a los demás. Pues claro, Napoleón se enfada y dice, pues ahora os voy a invadir yo. Ya. Pero es que esta llegada de tropas implica cosas muy serias, ¿no? Porque viene aderezada, pues, con sus excesos, la creciente crisis en la sociedad española, el descrédito de la monarquía y del gobierno de Godoy, el comienzo de las conspiraciones de un príncipe de Asturias, Fernando, que ya conspiraba contra su propio padre para derrocarlo y al que el pueblo llamaba el deseado, ¿no? Como su última esperanza, ¿no? De regeneración en una Europa que cambiaba, pues, inexorablemente. Vaya ojico con el deseado. Pero bueno. Pues sí, si hubieran sabido cómo iba a ser. A toro pasado todo es muy fácil hablar, evidentemente. Sí, que en esa época igual nosotros mismos habríamos estado viva el deseado o viva las cadenas, como decían. Pero bueno. Claro, es que no sabían cómo iba a ser, ¿no? Depositaban sus confianzas en él. Es una Europa, pues, que se dirigía hacia los desastres de la guerra, ¿no? Como lo llamaría Goya. Exactamente. Unos desastres de la guerra que desde luego ya será el siguiente episodio en los que hablaremos de ellos, pero que desde luego va a tener mucho pescado de cortar. Pero nos quedamos sin tiempo, Santiago, así que nos escuchamos y seguimos hablando de la vida de Francisco de Goya ya en el siguiente episodio. Así que nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Los Secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad llegó a ser quien fue. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en el FM de Aragón Radio, pero lo mejor de todo y lo más fácil es escucharlo en podcast, porque lo podrás disfrutar cuando y donde quieras y repetirlo las veces que quieras. Lo encontrarás, ya sabes, de manera muy fácil en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido el gran Óscar Tomás y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo los secretos de Goya en Aragón Radio.